Bien, continuamos ahora con la tasa interna de retorno. En este sentido, James Manhorn define a la tasa interna de retorno como aquella tasa que iguala el valor presente de las salidas de efectivo con el valor presente de los ingresos esperados. Básicamente lo que nos está diciendo entonces es que la tasa interna de retorno es la que iguala el valor actual neto de una oportunidad de inversión con cero. En este sentido, lo que podemos apreciar entonces es que esta tasa interna de retorno es la que permite igualar a cero la diferencia entre los flujos de fondo actualizados y la erogación inicial de una inversión. En resumen, es la tasa de rendimiento que obtendrá la empresa si invierte en el proyecto. Pensemos en una representación gráfica, en un sistema de ejes. En la ordenada al origen podemos representar el valor actual neto. En la abscisa podemos representar las tasas de rendimiento y la representación gráfica entonces va a tener una pendiente negativa debido a que a medida que aumenta la tasa, lo que va a pasar con el valor actual neto es que va a ser cada vez menor. En este sentido entonces, el punto de intersección entre la representación gráfica del valor actual neto y el eje de la abscisa nos dice que la tasa interna de retorno se encuentra en ese punto, porque es ahí en donde el valor actual neto se hace cero. Recordemos el caso de Gabriel, esta persona que había valorizado su proyecto en un valor del 5% y en un valor del 12%. Había obtenido rendimientos positivos y rendimientos negativos. Positivos cuando fue evaluado al 5%, negativos cuando fue evaluado al 12%. Ahora, en este punto también es muy importante destacar que cuando nosotros tengamos un valor actual neto asociado a flujos de fondo que superen los dos periodos, el cálculo matemático que tenemos que realizar es prácticamente imposible de resolver, es muy complicado. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar la técnica de la interpolación lineal. Esta técnica simplemente consiste en obtener un punto a partir del conocimiento de otros puntos que podamos obtener. En este caso es muy sencillo para nosotros porque ya conocemos esos puntos, el 5% y el 12%. En el caso de que nosotros no tengamos conocimiento de cuál es el entorno cercano a esa TIR, lo que tenemos que hacer es empezar a probar, a realizar cálculos para encontrar justamente ese entorno. Una forma sencilla es calcular una aproximación a la tasa interna de retorno, la podemos hacer con esa formulita, y de esa forma nosotros lo que vamos a hacer es saber aproximadamente cuánto tiene que ser nuestro valor de la tasa interna de retorno y entonces empezar a calcular el valor actual neto en un valor cercano a ese. Otra forma también es, nosotros ya conocemos nuestro índice de rentabilidad y este índice de rentabilidad obviamente está muy asociado a la tasa interna del retorno, por eso es muy lógico suponer que va a estar cercano al 8 o al 9%. Entonces lo que tenemos que hacer es, como dijimos, la interpolación y es a partir de estos dos puntos que ya conocemos tratar de inferir cuál es nuestra tasa interna de retorno. Lo que vamos a hacer entonces es analizar la diferencia entre el valor de 1183 y 0 y entre 0 y menos 850. Lo que vamos a decir entonces que la distancia entre estos puntos es de 1,39. Fíjense que yo acá lo que hago es tomar en cuenta varios decimales porque recordemos, estamos haciendo un cálculo que nos va a establecer un valor cercano, no el valor específico, no el valor puntual de la TIR.
el valor exacto de la TIR. Por eso, cuanto mayor cantidad de decimales nosotros podamos tener, más cercano va a ser ese valor. Entonces lo que estamos diciendo es que en la distancia entre el 5% de la TIR y el 12% es de 1,39. Acá básicamente lo que tenemos que hacer es despejar la tasa interna de retorno. Yo les propongo nuevamente poder pausar el video y hacer el pasaje de los términos, hacer el cálculo para poder despejar la tasa interna de retorno. Bien, el pasaje es muy sencillo, ¿sí? El denominador pasaría multiplicando, aplicamos la distributiva para eliminar los paréntesis. Una vez que eliminamos estos paréntesis, lo que podemos hacer es agrupar los términos semejantes y simplemente resolver. En este caso, la tasa interna de retorno nos da un 9% aproximadamente, ¿sí? Un 0,0907322. Nuevamente, yo les recomiendo que puedan pausar el video y calcular entonces nuestro valor actual neto, pero ahora con esta tasa que es de 0,0907322 o el valor que ustedes hayan obtenido, y podamos analizar conceptualmente el valor al que vamos a llegar. Bien, si calculamos entonces el valor actual neto a la tasa del 9%, vamos a haber llegado a un valor aproximadamente a 56 pesos. ¿Qué es lo que yo les decía? Lo que estamos haciendo acá es calcular una tasa interna de retorno de forma aproximada. Nosotros sabemos que este valor debería haber dado 0, pero como no es justamente exacto, nos está dando un valor negativo en menos 56 pesos. Ahora nosotros vamos a ver cómo podemos llegar al valor específico de la tasa interna de retorno. Nosotros esto lo vamos a resolver por planillas de Excel, ¿sí? Un poco más sencillo. Ahora vamos a profundizar acerca de la aplicación de esa técnica. La tasa interna de retorno entonces muestra al promotor de una idea cuál es la tasa máxima a la que debe contraer deuda sin que incurra en futuros fracasos financieros. Ahora, lo importante de esta tasa interna de retorno es que nos va a ofrecer un criterio de decisión. En este caso, nuestra tasa de rentabilidad puede ser mayor a la tasa mínima aceptable o al rendimiento requerido por nosotros. Y en este caso lo que vamos a decir es que aceptaremos la inversión. Por definición, entonces, en este caso el valor presente neto será mayor a 0. En este caso, entonces, vamos a decir que la alternativa es rentable y es un proyecto factible de ser realizado. Cuando la tasa interna de retorno, entonces, sea menor a la tasa mínima aceptable o a la tasa de rendimiento requerida, en este caso vamos a rechazar nuestra inversión porque el valor presente neto va a ser menor a 0 también. Podría darse una tercera situación en donde se plantea una igualdad entre la tasa interna de retorno y el costo de capital o la tasa que nosotros requerimos. En ese caso estaríamos en una situación de indiferencia entre realizar o no nuestro proyecto. Esto también es muy importante destacar, ¿sí? No existe una garantía de que nuestro valor actual neto y la tasa interna de retorno clasifiquen a los proyectos en el mismo orden. Podemos encontrarnos con alternativas de inversión que resulten más atractivas desde el punto de vista de la TIR y otras que resulten más atractivas desde el punto de vista del valor actual neto. Ahora,
Ambos métodos siempre tienen que llegar a la misma conclusión en cuanto a la aceptación o en cuanto al rechazo de estas alternativas de inversión. Entonces, ¿cuál es el mejor método o cuál es el que vamos a tomar? Bueno, acá tenemos que hablar desde dos puntos de vista, ya desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico. Desde un punto de vista puramente teórico, quizás el valor actual neto sea el mejor método. Por dos factores principalmente. Quizás el más importante sea que la utilización del valor actual neto mide cuánta riqueza crea un proyecto para un inversionista, o en caso contrario, cuánta riqueza puede llegar a destruir si tenemos un valor actual neto negativo. Otra situación acá importante que tenemos que destacar es que en ciertas ocasiones, por propiedad matemática, podemos encontrar en un proyecto lo conocido como un patrón no convencional de flujos de efectivo, lo que significa que un proyecto pueda llegar a tener varias tasas internas de retorno. Este patrón no convencional se da porque la erogación inicial no es seguida por series sucesivas de ingreso, como nos había pasado con el caso de Gabriel, que siempre tenía ingresos de 4.000 pesos, sino que también puede llegar a encontrarse en varias situaciones con flujos de caja negativo. Ahora, en este caso, el analista de la inversión debe tratar de interpretar cuál es el significado de la tasa interna de retorno para evaluar el proyecto. Y esa situación no la vamos a encontrar cuando hagamos el análisis del valor actual neto. Por eso lo que podemos considerar que desde un punto de vista teórico quizás el valor actual neto sea un mejor método. También acá podemos tener en cuenta que si consideramos que el objetivo de un administrador financiero es maximizar la riqueza, el método del valor actual neto entonces tiene una relación más clara con ese objetivo, ¿sí? Ya que la tasa interna de retorno lo único que hace es ofrecernos un porcentaje. Desde un punto de vista práctico, el cálculo de la TIR y el cálculo del VAN no resultan muy complejos. Son instrumentos relativamente sencillos de aplicar, ¿sí? Por lo que son utilizados estos métodos de manera regular en cuanto a la evaluación de proyectos casi con la misma frecuencia. Lo que planteo entonces, retomando esto que había mencionado, que no necesariamente tengan que clasificar el proyecto en el mismo orden, podemos considerar que un administrador financiero de una organización debe decidir entre realizar o no dos proyectos de inversión: el proyecto A y el proyecto B. Acá tenemos la esquematización de esta alternativa. Tenemos cada uno con su inversión inicial y los flujos netos que van generando año tras año. Se conoce también que el costo de capital de la empresa es del 10%, y entonces lo que podemos analizar es qué proyecto vamos a elegir si utilizamos el criterio del VAN, por qué proyecto vamos a elegir si utilizamos el criterio de la TIR y por qué. Y algo que también sería interesante analizar es cómo relacionamos esta tasa interna de retorno con el valor de mercado de una organización. Yo les propongo que podamos realizar estos ejercicios y podamos iniciar un debate en cuanto a esto en el foro de la clase.